Estaba limpiando mi habitación en la última hora de la tarde, cuando oí el crujido de la puerta detrás de mí. Ulden estaba ahí cuando me volví, de pie en el marco de la puerta, observando atentamente el objeto que tenía en las manos. Mi corazón se paró. ¿Cómo podría explicar esto? El objeto estaba muy lejos de ser inocente, un enorme juguete de tonalidades vivas, uno que no podría eludirse en ninguna conversación educada. Lo había retirado del cajón para quitar el polvo de la parte posterior. Holden, que tenía 23 años, era mi hijastro. No debería estar en casa todavía. Normalmente, después de sus turnos en la cervecería local donde trabajaba, pasaba tiempo con sus amigos hasta tarde, pero allí estaba, con su pelo oscuro cayendo sobre sus ojos azules y alegres, alto y delgado. ¿Qué es eso?, preguntó, con la voz atrapada entre la burla y la curiosidad. Se me sonrojó el rostro. Dejé caer el objeto como si me hubiera quemado y tomé lo primero que vi, una almohada de la cama, para cubrirlo. Me siento con la garganta apretada y balbuceé: no es asunto tuyo. Sin embargo, su expresión no se modificó. Sí, acaso sé, apoyó en el marco de la puerta, lo que intensificó su curiosidad. Sabes, no es necesario que actúes tan apenada, dijo con una sonrisa pequeña. No es que no haya visto algo parecido antes. Deseaba esconderme en un agujero. La osadía de este chico. Bueno, hombre, realmente, para estar ahí tan tranquilo, totalmente impasible mientras mi mundo se derrumbaba. Intenté reírme de manera forzada para reducir la tensión. Ulden, por favor, concéntrate en tus asuntos. No deberías estar aquí, ni siquiera. Sin embargo, él no se movió. Por un instante, entre nosotros hubo un silencio pesado y casi insoportable. Ya no observaba la almohada que tenía en las manos, sino a mí mismo. Su mirada era distinta. No era la tranquila o traviesa a la que estaba habituada. Esta tardaba mucho. Era como si hubiera despojado a la persona que pensaba que yo era una capa y hubiera hallado a alguien totalmente diferente. Experimenté algo raro, un destello de calor profundo en el pecho, seguido de un agudo dolor de culpabilidad. Esto estaba incorrecto. Lo que sea, lo que fuera, estaba completamente mal. Soy su madrastra, por favor. Mi esposo es su padre. Hice un gesto de negación con la cabeza. Y entonces rompí el silencio. Por favor, Ulden, simplemente vete. Se encogió de hombros al final, alzando las manos como si se rindiera en burla. Dijo otra vez con un tono ligero: Está bien. Pero antes de marcharse, me lanzó una última mirada que hizo que mis pensamientos, ya agitados, se aceleraran. Me senté al borde de la cama cuando él cerró la puerta detrás de sí, a la almohada aún comprimida contra mi pecho. Mi corazón latía con intensidad. No fui capaz de forzarme a guardar el objeto en el cajón. Sentí que algo imperceptible había alterado la atmósfera entre nosotros, y aunque tratara de ignorarlo, sabía que no podría volver a mirar a Ulden de la misma forma. No pude quitarme ese instante de la cabeza a lo largo de la noche siguiente. Lo intenté. Doblé la ropa e incluso me senté al lado de Víctor en el sofá, mientras él pasaba de canal para ver películas viejas del oeste en la televisión. Sin embargo, me seguía el rostro de Holden, esa sonrisa divertida y ese fulgor inquietante que tenía en la mirada. Mi distracción pasó desapercibida para Víctor. Eso no era nada novedoso. Desde su jubilación, él había estado involucrado en sus actividades de ocio, como jardinería, crucigramas y carpintería. Por eso no le guardaba rencor. A veces me sentía más como una cuidadora que vive en el hogar que como esposa, lo cual hubiera sido demasiado sencillo. En un momento, observé la sombra de Holden desplazándose en su cuarto al mirar hacia el pasillo. Logré oír un leve murmullo de música que penetraba por su puerta, una línea suave que no concordaba con el silencio tranquilo del resto de la casa. A mi corazón dio un salto injustificable y dirigí mi atención a mi esposo. Con la barbilla caída hacia el pecho, Víctor estaba plácidamente dormido. De nuevo se había dormido en su sillón reclinable, con la televisión todavía. Consideré despertarlo, pero no tenía sentido. En cambio, me puse de pie y me dirigí hacia la cocina, agradecida por un instante en solitario. Sin embargo, no estuve sola durante mucho tiempo. Ulden entró. Sus pies andaban por el suelo de madera
en silencio y descalzos. Tenía despeinado, como si le hubieran pasado las manos por encima, y llevaba puesta una camiseta antigua y pantalones deportivos. «Hola», dijo de manera casual, mientras abría el refrigerador y tomaba una botella de agua. «¿Podrías decir lo mismo de ti?», me preguntó, y respondí con un tono ligero. Él sonrió mientras se apoyaba en el mostrador, simplemente relajándome. «¿Sabías? Estar bajo este techo no siempre es sencillo». El comentario me hizo parar. «¿A qué te refieres?». Se encogió de hombros, pero su gesto tenía un tono distinto. «No es nada, solo que volver a vivir aquí, supongo que siento que ya no encajo». Me volví más suave ante eso. Sin embargo, no pude evitar experimentar un pinchazo de preocupación maternal. «Es solo temporal. Ulden, lo vas a sobrepasar. Eres inteligente y competente. Te restablecerás». «Gracias, Melina», dijo con voz más baja. «Ahora lo valoro». Por un instante nos quedamos callados. De alguna forma, la cocina parecía más pequeña. El espacio que nos separaba se acortaba, a pesar de que ninguno de los dos se movía. Una vez más, sentí ese mismo destello de calor en el pecho cuando sus ojos se demoraron en los míos. Me limpié la garganta y me dediqué a limpiar la encimera, deseando con desesperación romper el hechizo que parecía querer atraparme. Sin embargo, Ulden no había concluido. Acerca de lo anterior, comenzó a retomar su tono juguetón. «No tienes por qué sentirte avergonzada, ¿verdad? Lo que quiero decir es que somos todos humanos, ¿no es cierto?». Mi mano se paralizó mientras limpiaba y me volví hacia él intentando mantener la compostura. «Ulden, ¿podemos evitar hablar de eso? Fue un accidente y no merece la pena que lo volvamos a mencionar». «Está bien», dijo mientras levantó las manos en señal de rendición, pero su sonrisa tenía un matiz burlón que me provocó náuseas. Pasó a mi lado bastante cerca, tanto que pude oler un sutil aroma de su colonia. No me volví, pero sentí su presencia detrás de mí por un instante antes de que, finalmente, abandonara la cocina. Mi mente iba a 1000 por hora esa noche, mientras yacía en la cama al lado de Víctor. ¿Qué me estaba ocurriendo? ¿Qué nos estaba ocurriendo? ¿Qué le estaba ocurriendo a esta vivienda? Siempre había sabido establecer límites claros, líneas que no debían ser sobrepasadas. Sin embargo, Ulden lograba doblar esas líneas, aun cuando no lo hacía intencionalmente. Y lo peor de todo era que no estaba segura de querer que se detuviera. El día siguiente intenté comportarme normalmente, como es habitual. Preparé el desayuno. Para Víctor, huevos tostadas y café. Para mí, un batido. Como de costumbre, con el pelo todavía mojado de la ducha, Ulden fue el último en ingresar a la cocina. A Víctor le saludó con un buenos días informal, pero a mí me sonrió de manera acogedora, lo que hizo que mi pulso se acelerara. Los tres nos acomodamos en la mesa. El tintineo de los cubiertos y trozos esporádicos de conversación llenaban el aire, pero por debajo de todo eso se podía percibir la tensión. Cada vez que la mano de Ulden se deslizaba sobre la mía cuando me pasaba la sal o me servía café, parecía ser deliberado. Lo descubrí observándome más de una vez, con sus ojos fijos y enigmáticos. Por supuesto, Víctor no se dio cuenta de nada de esto. Ulden me propuso ayudarme a limpiar después de que desayunamos. Su oferta me sorprendió, porque normalmente él se habría ido a su cuarto o habría salido con sus amigos. «No es necesario que lo hagas», le dije mientras colocaba los platos uno encima de otro en el fregadero. «Quiero hacerlo», contestó mientras ya estaba tomando un trapo de cocina. Trabajamos en silencio durante un tiempo, pero el ambiente entre nosotros estaba tenso. En un momento, cuando yo alcancé un vaso y él hizo lo mismo, nuestras manos se... Desde un principio, ninguno de los dos se separó. «Es distinto», dijo en voz baja, casi un susurro. «¿Qué quieres decir?», inquirí de repente, con la garganta seca. Él vaciló, mientras sus ojos buscaban los míos. «No lo sé, simplemente no te comportas de la misma manera que otras mujeres de tu edad». Dando un paso atrás para mantener cierta distancia, me reí nerviosamente. «Bueno, creo que eso es un cumplido. No solo eso», siguió con un tono más grave. «Eres Ryalan de verdad,
escuchas y observas a las personas. Me sorprendió la sinceridad en su voz. No sabía qué decir, así que regresé a los platos, pero mientras lavaba, percibí que estaba cerca de mí. Mi corazón se aceleró otra vez, y odiaba lo mucho que quería que allí permaneciera. La voz de Víctor me interrumpió desde la sala antes de que tuviera tiempo para organizar mis pensamientos. Melina, ¿tienes idea de dónde está mi libro? Crucigramas. El momento se interrumpió y Ulden retrocedió, ofreciéndome una breve sonrisa cómplice. ¿Te dejo volver con él?, dijo. Su tono ligero otra vez. Sentí una combinación de alivio y añoranza mientras se alejaba. Era consciente de que estaba jugando con fuego, pero una parte mía no podía resistir la tentación de buscar ese calor. Me ocupé con recados esa tarde. Cualquier cosa que sirviera para mantener mi mente distraída. Sin embargo, al volver a casa, vi a Olden en el porche, sentado en los escalones y mirando hacia el patio. Se notaba muy distinto al joven, seguro que estaba acostumbrada a observar. Parecía perdido en sus pensamientos. Hola, dije con suavidad al acercarme. Él alzó la mirada y su rostro se iluminó con una leve sonrisa. Hola, ¿todo bien? Se tomó un momento antes de contestar. Sí, simplemente reflexionando. Supongo que en la vida sé hacia dónde voy y a dónde debería ir. Me senté junto a él, con una distancia segura, pero lo bastante cerca para percibir el calor que emanaba su presencia. Ulden, eres joven, no necesitas tener todo solucionado todavía. Quizás, dijo mientras miraba fijamente el patio. ¿Alguna vez tienes la sensación de que estás llamado a hacer algo distinto? Como si estuvieras atrapado en la historia equivocada. Lo que dijo me conmovió más de lo que quería aceptar. Quais consolarlo, asegurarle que todo estaría bien. Sin embargo, la realidad es que yo misma no lo creía. En contraste, le puse una mano en el hombro y la apreté con suavidad. Dije que no estabas atrapado, con la esperanza de que no se diera cuenta del temblor en mi voz. Por un instante cubrió mi mano con la suya y el gesto fue extraordinariamente íntimo. Me alejé rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Otra línea cruzada, otro límite impreciso, y no estaba convencida de tener la fuerza para detenerlo. El cielo se oscureció esa noche, debido a una tormenta que se aproximaba. El aire parecía denso, como si el mismo mundo aguardara un acontecimiento. Como hacía frecuentemente, Víctor se había retirado a la cama temprano porque le dolía el hombro. Me acomodé en la sala sosteniendo un libro, pero no lograba enfocarme. La tempestad que había afuera era un reflejo de la que se estaba gestando en mi interior, un poco inestable, impredecible y riesgoso. Ulden estaba en la cocina. La casa, en silencio, era atravesada por el sonido del refrigerador al abrirse y cerrarse. Logré oír el ligero tintineo del vidrio al servirse una bebida. Poco hizo su aparición en la puerta del salón con 2 vasos en sus manos. ¿Whisky?, inquirió mientras levantaba una ceja. Parpadeé con asombro. Por lo general, no bebo a tan alta hora. Dándome un vaso sin aguardar una respuesta, dijo con una sonrisa. Quizás esta noche sí sea una excepción. Vacilé, pero finalmente lo cogí, el vaso frío presionando mi mano. Ulden se echó en el sillón de frente a mí, extendiendo las piernas sin preocuparse. El rostro de él se iluminaba con el cálido brillo de la lámpara que estaba a mi lado, lo cual acentuaba los ángulos definidos de su mandíbula y la débil sombra de su barba en la barbilla. Señalando el libro que tenía en su regazo, preguntó: ¿Qué estás leyendo? Algo ligero, contesté mientras lo levantaba. Un momento nada emocionante. Sonrió con picardía, con una risa suave y tomando un sorbo de whisky. Expresé mi incredulidad. Me quemó la garganta, pero fue un alivio distraído de la tensión que se había acumulado durante el día. Durante un tiempo mantuvimos un silencio cómodo, mientras la tormenta afuera se intensificaba. Pero después volvió a hablar en voz baja. ¿Te puedo hacer una pregunta? Lo observé con precaución. Depende de qué se trate. Él, con la mirada fija en el líquido de su vaso, lo movió como si estuviese organizando sus ideas. ¿Te has sentido alguna vez atrapada? Me sorprendió su pregunta. Era curiosamente parecida a la que me hizo antes en el porche.
pero ahora tenía un peso distinto. En ocasiones, admití con una voz más baja de lo que quería. Entonces, la vista y encontró mis ojos. No pareces una persona que debería estar atrapada. Para eso eres demasiado astuta. Sentí que me sonrojaba la cara y apretando la vista, dejé el vaso en la mesa de café. Ulden, no deberías hablar de esa manera. ¿A qué se debe que no sea verdad? Sus palabras, llenas de un significado no expresado, quedaron suspendidas. En el aire me levanté de repente, con la necesidad de distanciarme de él, evitando su mirada. Dije que era momento de poner fin a la noche. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de abandonar el cuarto, se cortó la luz. La oscuridad abrupta me desorientó y quedé inmóvil a medio camino. Murmuré con la voz temblando. Es solo la tormenta, dijo él con calma. Hoy levantarse. El ligero roce de sus pies con la alfombra. Espérame, voy a buscar una lámpara. ¿Lo oí acercarse? El suave susurro del tejido cuando pasó a mi lado. Entonces, en la oscuridad, su mano tocó la mía y respiré hondo. Lamento, dijo en voz baja, pero no se fue. Su mano continuó caliente contra la mía y el aire entre nosotros pareció transformarse. No pude moverme. Estaba convencida de que él lo oía porque mi corazón latía con tanta fuerza. Melina murmuró en voz baja. Me volví hacia él, aunque no lo veía en la penumbra, pero era capaz de sentirlo en su presencia, su aliento constante, su calor. Entonces su mano se elevó hasta mi muñeca, la cual sostuvo con suavidad. Esto es una mala idea, dije con voz temblorosa. Lo sé, replicó, aunque no me soltó la mano. El primer rayo de luz iluminó la habitación durante un breve segundo y, en ese instante, vi su rostro honesto, vulnerable y extraordinariamente cercano. Y entonces me dio un beso. Al principio, el beso fue delicado y tímido, como si esperara que lo rechazara, pero no lo hice. Por otro lado, me acerqué a él con las manos, sujetando su camisa, como si fuera lo único firme en un mundo que da vueltas. Cuando las luces se volvieron a prender, nos distanciamos, con dificultad para respirar, los dos. La realidad de lo que acabábamos de hacer me impactó como una ola. Me eché para atrás con las manos temblando. Esto no puede suceder, dije sacudiendo la cabeza. Ulden no argumentó, simplemente permaneció en ese lugar con una expresión inexpugnable. Lo sé, dijo nuevamente con voz firme, pero ya estaba hecho el daño. Los días siguientes fueron un remolino de palabras no pronunciadas y miradas furtivas. Hice todo lo posible por evitar a Ulden, lanzándome a las tareas y los recados, cualquier cosa que me mantuviera la mente ocupada. No obstante, por mucho que lo intentara, no podía olvidar cómo sus labios se posaron sobre los míos, ni la forma en que su mano había permanecido en mi muñeca. Ulden se presentó en el marco de la puerta una noche, cuando estaba doblando la ropa en el cuarto de invitados. Debemos hablar, dijo con voz firme. No alcé la mirada. No hay nada de lo que hablar. Si existe, encerró la puerta detrás de él al entrar a la habitación. Suspiré, solté la ropa y al final hallé su mirada. Ulden, esto tiene que terminarse. Sea lo que sea, Anne no está bien. Lo está, interpeló con un tono retador. ¿Por qué no me parece mal a mí? Me recorrió la espalda un escalofrío al escuchar sus palabras, pero hice un esfuerzo por permanecer tranquilo. No comprendes. Si Víctor se enterara de esto. Ulden lo interrumpió. Anne no lo hará. Y aunque lo hiciera, ¿realmente crees que le interesaría? Ya no te nota. Sus palabras dolieron en parte porque eran ciertas, aunque eso no las hacía correctas. Esto no es sobre él, dije gritando. Esto se refiere a nosotros, a que esto, sea lo que sea, no puede suceder. No solamente está mal, es imposible. Ulden se acercó un poco más, manteniendo la mirada fija en la mía. ¿Por qué es esto? Porque temes lo que la gente pueda pensar. Porque temes lo que tú misma puedas pensar. Abrí la boca con la intención de contestar, pero no pude pronunciar ninguna palabra. Melina siguió hablando con un tono más suave. No pretendo complicarte más las cosas, pero no puedo hacer como si no sintiera nada por ti, y dudo que tú puedas también. Aparté la mirada
al notar lágrimas punzantes en las esquinas de mis ojos. No comprendes, susurré. Entonces, explícamelo, dijo con un tono que parecía una súplica. Por hogar, no pude describir la guerra que batallaba en mi interior, el deseo, la culpa y el miedo. Por lo tanto, en lugar de eso, sacudí la cabeza y lo aparté, abandonando el cuarto sin pronunciar más palabras. No pude dormir esa noche. Me acosté, escuchando el suave resuello de Víctor a mi lado y observando el techo. Mi mente era un remolino de sentimientos y pensamientos que no podía desenredar. En algún momento me levanté y fui a la cocina, con la esperanza de que un vaso de agua pudiera tranquilizar mis nervios. Sin embargo, al entrar en el pasillo quedé paralizada. Holden estaba apoyado en el marco de la puerta, como si me hubiera estado aguardando. La puerta estaba abierta. ¿No puedes dormir?, preguntó en un tono de voz bajo. Moví la cabeza en señal de negación, sin poder encontrar mi voz. Nos quedamos mirando por mucho tiempo. El silencio entre nosotros era pesado y denso. Sin reflexionar, volví a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Pero aun cuando me volví a acostar, sabía que esto no había acabado. Lo que sea esto, algo imposible y peligroso entre nosotros, no iba a desaparecer. Además, no estaba del todo segura de querer que se fuera. La próxima vez que sucedió, no hubo ni tormenta para culpar ni luz intermitente en la que refugiarse. Esta vez fue intencionado. Inició en el cuarto de la lavandería de todos los espacios. Estaba sacando toallas calientes de la máquina secadora. Al doblarlas, el ritmo mundano ofrecía algún tipo de evasión. La casa estaba callada. Creí que tenía la casa para mí sola, porque Víctor había ido a ver un partido en la casa de un amigo. Entonces, oí el delicado crujido de las tablas del piso por detrás de mí. Siempre estás trabajando, dijo Holden con voz ligera, pero con algo que no supe identificar. No me volteé. Alguien tiene que hacerlo, respondí mientras intentaba mantener un tono neutral. Él se rió con suavidad. Exactamente. Pero nunca te aburres de eso, de responsabilizarte de todo, de velar por todos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te atendió? Sus palabras me atravesaron como un puñal. Así que me di la vuelta, envolviendo una toalla plegada en mi pecho como si fuera un escudo. Holden, no creo que esta conversación sea necesaria. ¿Por qué no?, preguntó, apoyándose despreocupadamente en el marco de la puerta. Se le notaba tan apacible, tan sereno, pero sus ojos relataban una historia diferente. Eran inquisitivos e imposibles de alejar de mí. ¿Por qué?, respondí, con voz temblorosa. No es adecuado. Apropiado, repitió como si estuviera probando la palabra, pero eso no es lo mismo que honesto, ¿no? Antes de que pudiera hacerlo, se acercó un paso más, disminuyendo la distancia entre nosotros. Quise discutirlo y callarlo, antes de que dijera algo más que empeorara las cosas. No es necesario que actúes conmigo, Melina, dijo con suavidad. Observo cómo te haces cargo de esta casa, cómo mantienes todo organizado, mientras los otros solo toman. ¿No piensas que mereces algo para ti? Negué con la cabeza y me retrocedí hasta que el borde de la encimera tocó mis caderas, sintiendo cómo se me apretaba la garganta. Holden, esto tiene que terminarse, sea lo que sea. Entonces, extendió la mano y tocó la mía. Pequeño y simple, pero sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Susurró Undyne, que tú tampoco lo sientes. Intenté responder abriendo la boca, pero no pude decirlo. No era capaz de mentirme a mí misma, ni a él, y así, como esa noche, en el salón, me besó, pero esta vez no lo interrumpí. Los días posteriores fueron un torbellino de instantes furtivos y secretos murmurados. Tomamos precauciones, o al menos así pensábamos. Holden se mostraba muy hábil a la hora de inventar pretextos para permanecer en la misma habitación. Que yo ya fuera ofreciendo colaborar con la cena, reparar una puerta dañada del armario, o incluso proponiendo hacer recados juntos. Al principio fue emocionante. La adrenalina de algo prohibido me invadía. Sin embargo, la realidad de nuestra situación pesaba demasiado en mí. Era consciente de que no podía durar. Era consciente de que todo se desplomaría en algún momento. En una tarde, Holden se aproximó por detrás
y me rodeó la cintura mientras guardaba las compras. Mirando hacia la puerta para cerciorarme de que no había nadie allí, me volví rígida. «Ulden», murmuré, intentando liberarme. «Víctor tiene la posibilidad de entrar a cualquier hora». Dijo tranquilamente que estaba en la ferretería. «Tranquilízate», dijo. Sin embargo, yo ya no podía relajarme. La paranoia empezaba a devorarme. Cuando Víctor me miraba, siempre me preguntaba si sabía. Cada vez que la curiosa de nuestra vecina Vinnie me saludaba desde el otro lado de la calle, tenía la sensación de que podía verme a fondo. «Debemos hablar», le dije mientras me daba vuelta para enfrentar a Holden. «¿De qué?», preguntó con un rostro inexpresivo. «Acerca de esto, acerca de nosotros». Por primera vez vi un destello de ira en sus ojos cuando su mandíbula se apretó. «Esto tiene que terminar con nosotros», dije, esforzando las palabras. «Es muy peligroso, no es justo para Víctor». «Para Víctor justo», repitió alzando la voz. «¿Y qué es justo para ti? ¿Te oyes siquiera? ¿Te importa tanto que no te detienes a pensar en lo que deseas?». Contesté con brusquedad. «No importa lo que yo quiera». «No tiene que ver contigo», replicó. «Udan Melina, Maurice's Sirfi, tienes derecho a estar con alguien que de verdad te vea». Las palabras permanecieron suspendidas en el aire, pesadas e inexorables. Quaiste Scooter, decirle que estaba equivocado, pero no pude, porque en el fondo sabía que tenía razón. Algunas semanas después se produjo el punto de inflexión. Yo intentaba ser la anfitriona perfecta mientras Víctor había invitado a su esposa, Vinnie, y a su marido a cenar. No obstante, la sensación de que Vinnie sabía algo y de que sus ojos agudos estaban fijos en mí toda la noche no me abandonaba. Vinnie me acorraló después de la cena, mientras limpiaba la cocina. «Has estado muy distraída en los últimos tiempos», dijo. Era casual su tono, pero sus ojos eran inquisitivos. «Solo ocupada», respondí con una sonrisa forzada. «¿Sabes cómo?». Esan bajó la voz un poco al inclinarse. «Víctor está informado». Me quedé paralizada con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. «¿Sabía usted?». Con un rostro impenetrable se encogió de hombros. «Lo que sucede entre tú y Holden». Sentí como si me hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Con la voz temblorosa, respondí que no sabía a qué te referías. Vinnie sonrió, mas el gesto no llegó a sus ojos. «Solo ten cuidado, Melina. Los secretos tienen una manera de hacerse públicos». No podía dejar de pensar en las palabras de Vinnie aquella noche, mientras estaba recostada en la cama. Me sentí atrapada, en conflicto, entre dos mundos que no podían coexistir. Holden me halló al día siguiente en el jardín sacando malaza, con más fuerza de la que realmente era necesaria. «Me estás evitando», dijo con una voz firme, pero que denotaba frustración. Sin mirarlo, respondí que estoy intentando protegernos. «¿Protegernos de qué?», preguntó, mientras se acercaba. «Que esto explote en nuestras caras», dije mientras me ponía de pie y me secaba las manos en los jeans. «Udan lo sabe, Benny». «Ella lo sabe». Arrugó el entrecejo. Su rostro se oscureció. «¿De qué manera podría saberlo?». «No lo sabe, pero él lo sabe», dije hablando más alto. «Y si se lo comunica a Víctor, no lo hará», afirmó con determinación. «No lo sabes», respondí con rudeza. «No comprendes lo arriesgado que es esto». Holden me sujetó la mano con fuerza, pero sin dolor. «Lo que comprendo es que no deseo perderte». La emoción cruda en su voz me sorprendió, y por un instante no sabía qué decir. «No lo harás», afirmé finalmente en un susurro. «Sin embargo, debemos ser cautelosos por nuestro propio bien». La tensión se mantuvo durante los días posteriores. Aunque Vinnie no le dijo nada a Víctor, por lo menos que yo supiera, la carga de sus sospechas se cernía sobre mí como una nube. Holden intentó calmarme, pero hasta lucía más nervioso de lo que era costumbre. Así fue como, una noche, Víctor llegó a casa antes de lo que se esperaba. Holden y yo estábamos parados en el cuarto de lavado, juntos más de lo que era apropiado. Cuando oímos la puerta principal abrirse, nos apartamos como si fuéramos adolescentes culpables. Víctor gritó mi nombre. Su voz resonaba en la casa. Aquí, a pesar del pánico que sentía en el pecho, respondí con voz firme. Víctor se mostró en el umbral de la puerta. La habitación fue recorrida por sus ojos. Creí que iba a hablar,
pero simplemente asintió. Casi respondí en un instante que la cena estaba lista. Se marchó sin pronunciar otra palabra, pero la mirada que me lanzó permaneció mucho tiempo después de su partida. No pude dormir esa noche. Continuaba reproduciendo el instante en la habitación de lavado, la manera en que los ojos de Víctor se demoraron un segundo de más sobre mí. Sentía que estaba al borde de un abismo y que era solo cuestión de tiempo para que todo se desmoronara. Y aún así, a pesar de todo, no podía obligarme a acabarlo. Lo que fuera esto entre Ulden y yo era demasiado grande y absorbente para simplemente alejarme. Sin embargo, en el fondo sabía que la tormenta apenas empezaba, no había terminado. Empezó con Víctor, llegando a una hora temprana no prevista, pero esta vez no fue únicamente el momento lo que me sorprendió. Su cara estaba tensa y su expresión impenetrable cuando entró en la casa y dejó caer su maletín con un golpe intencionado. Ulden llamó a Víctor con una voz tan aguda que me dejó un vacío en el estómago. Poco después, Ulden entró en el pasillo. Su comportamiento relajado contrastaba con la tensión manifiesta de Víctor. «¿Qué está sucediendo?», castigó, mientras se recargaba en la pared con las manos dentro de los bolsillos. Víctor entrecerró los ojos. «¿Debemos hablar ahora?». Su tono de voz no permitió lugar para discusiones. Antes de seguir a Víctor hacia la sala, Ulden me dirigió una rápida mirada cargada de inquietud. El corazón me palpitaba con intensidad mientras permanecía paralizada en la cocina. Comienzo. No fui capaz de oír lo que decía. Solo el murmullo bajo de Víctor y las respuestas esporádicas más suaves de Ulden. Sin embargo, a medida que la conversación se intensificaba, las palabras se volvían más nítidas. «Sé lo que ha estado ocurriendo», dijo Víctor, su voz fría como el hielo. «¿De qué hablas?», dijo Ulden, en un tono sereno, pero a la defensiva. Con brusquedad, Víctor replicó: «No te hagas el tonto conmigo. He observado cómo la miras, la manera en que ella te observa. ¿Piensas que soy ciego?». Sentí que mi sangre se congelaba. Él sabía, o por lo menos sospechaba lo bastante para confrontar a Ulden. «Víctor, ¿estás imaginando cosas?», dijo Ulden, con una voz más decidida de lo que estimé posible. «No está ocurriendo nada». Víctor rugió y se oyó un sonido de ruptura. «No me mientas, cuisas en vaso». No pude seguir oculta por más tiempo. Con las manos temblorosas, crucé el umbral. «Víctor, detente». Los dos hombres se volvieron hacia mí con gestos totalmente diferentes. La de Víctor era una combinación de ira y traición, mientras que la de Ulden exhibía algo más parecido a un reto. «Melina», dijo Víctor, con la voz más baja, pero no menos amenazante, «¿hay algo entre ustedes dos? Dímelo con sinceridad». Aperché la boca, pero no pude pronunciar nada. Mi silencio fue una respuesta adecuada. Víctor se pasó la mano por su cabello ralo y se rió amargamente. «Lo sabía», dijo con la voz entrecortada. No deseaba creerlo, pero lo conocía. «Víctor, por favor». Me acerqué. «No», interrumpió alzando la mano. No intentes explicar. Nada de lo que puedas decir cambiará esto». La habitación se sumió en un silencio tenso, que solo era interrumpido por el tic-tac del reloj de la pared. Al fin, Víctor se dirigió a Ulden con los ojos brillantes. «Estás fuera», dijo con frialdad. «Prepara tus maletas y vete esta noche». Ulden, manteniéndose firme, apretó la mandíbula. «No tengo planes de irme a ningún lugar». «Sí vas a irte», replicó Víctor. «No vas a permanecer bajo mi techo y faltarme al respeto de esa manera». «Pienso que deberías tranquilizarte», dijo Ulden en un tono bajo, aunque decidido. Eso hizo que Víctor se enfureciera aún más y, con los puños apretados a los costados, se acercó a Ulden. «No me digas que me tranquilice, mocoso». «Basta», grité, mientras me ponía entre ellos. «Ustedes dos simplemente dejen de hacer lo que están haciendo». Con la mirada llena de sufrimiento, Víctor se giró hacia mí. «¿De qué forma pudiste, Melina?», inquirió con la voz quebrada. «Luego de todo lo que he hecho por ti». Con lágrimas surcando mi cara, expresé que no quería que esto sucediera. «Nunca fue mi intención hacerte daño». «Lo hiciste», dijo con amargura, «y ahora tengo que enfrentarme al hecho de que mi propia esposa y mi hijo se interrumpieron
sacudiendo la cabeza. Ni siquiera puedo afirmarlo. Holden intentó tomar mi mano, pero yo la retiré. No soportaba su contacto. No, no ahora, no con Víctor observando. Dije en voz baja que probablemente sería mejor si me marchaba. Víctor me miró mientras su rostro se iba endureciendo. No te irás a ningún lugar, dijo con firmeza. Esta es mi vivienda. ¿Alguno se marcha? Es el... Víctor. Comencé, pero me interrumpió. No, no quiero oírlo, dijo, con la voz temblando por el enfado reprimido. Melina, has tomado tu resolución y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Alden se marchó. Esa noche, con gestos tensos y automáticos, empacó una maleta sin decir nada. Lo seguí hasta la entrada del garage, con el corazón partido. Paso a paso. Lo siento, murmuré con lágrimas cayendo por mi rostro. Me miró con una expresión más dulce de lo que esperaba. Esto no ha acabado, dijo con una voz firme. Lo sabes, ¿no? Asentí, pero no dije nada, porque a pesar de que deseaba creerle, no estaba convencida de que fuera cierto. Cuando su auto se fue por la calle, sentí un profundo dolor en el pecho, una combinación de pérdida, culpa y algo más que no sabía describir. Los días posteriores fueron intolerables. Víctor no me habló casi nada. Su silencio era más punitivo que cualquier palabra. Me lancé a las tareas domésticas con desesperación por mantenerme ocupada, pero nada podía apartarme de la sensación de vacío que experimentaba. Y así fue como, una semana después, la carta arribó. Era de Holden. No tenía dirección del remitente, solo mi nombre en su letra característica.